La lluvia caía con una intensidad que parecía reflejar el estado del alma de Valentina mientras se aferraba a su bebé de 6 meses contra su pecho. El pequeño Diego dormía ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor, protegido por la manta que su madre había conseguido mantener seca, a pesar de que su propia ropa estaba completamente empapada. Sentada en ese banco de la Plaza San Martín, Valentina no podía contener las lágrimas que se mezclaban con las gotas de lluvia que rodaban por sus mejillas. Hacía apenas 3 horas que el casero había llegado con la orden de desalojo. 3 meses de atraso en el alquiler habían sido suficientes para que perdiera el pequeño apartamento que había sido su hogar desde que Diego nació. Sus ahorros se habían agotado durante la licencia por maternidad, y los trabajos de medio tiempo que había conseguido apenas alcanzaban para los pañales y la leche de fórmula. No tenía familia a quien recurrir, no tenía amigos que pudieran ayudarla con un bebé, y el padre de Diego había desaparecido en el momento en que ella le contó sobre el embarazo. Sus pertenencias estaban en 2 maletas desgastadas a sus pies, empapándose bajo la lluvia torrencial. Todo lo que poseía en el mundo cabía en esas 2 maletas y en la pañalera que llevaba colgada del hombro. Era una imagen desgarradora, una madre joven, bella a pesar de la desesperación que marcaba sus facciones, completamente sola en el mundo, con su hijo en brazos. Sebastián Mendoza salía de las oficinas corporativas del Hotel Emperador después de una reunión que había durado hasta altas horas. A los 32 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda Latinoamérica, pero esa noche particular había estado negociando la adquisición más importante de su carrera. Su Maserati negro estaba estacionado bajo la marquesina del edificio y su chofer lo esperaba con el paraguas listo, pero Sebastián había decidido caminar las 2 cuadras hasta su auto personal. Le gustaba la lluvia, le daba claridad mental después de las tensas negociaciones. Vestido con un traje italiano perfectamente cortado, que probablemente costaba más de lo que Valentina había ganado en todo el año, Sebastián caminaba con la confianza de un hombre que nunca había conocido la incertidumbre económica. Su presencia imponía respeto donde quiera que fuera. Alto, de complexión atlética mantenida por entrenamientos religiosos, cabello negro perfectamente peinado hacia atrás y unos ojos grises que muchos describían como fríos pero penetrantes. Era el tipo de hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, siempre serio, siempre calculador, siempre en control. Pero esa noche, algo hizo que se detuviera en seco cuando su mirada se posó en la figura solitaria en el banco de la plaza. Tal vez fue la forma en que la joven se encorvaba protectoramente sobre el pequeño bulto en sus brazos, o tal vez fue el contraste entre su juventud y la desesperación madura que emanaba de toda su postura. Sebastián había pasado por esa plaza miles de veces en los últimos 10 años, pero nunca había visto algo que lo impactara de esa manera. Se acercó lentamente, sus zapatos italianos haciendo eco en el pavimento mojado. Valentina no lo notó hasta que una sombra bloqueó parte de la luz del farol que la iluminaba. Cuando levantó la mirada, se encontró con los ojos más intensos que había visto en su vida. Por un momento se quedó sin aliento, no solo por la aparición inesperada de este hombre imponente, sino por la forma en que la estaba mirando, como si pudiera ver directamente a través de todas las capas de dolor y desesperación hasta llegar a su alma. «Disculpe», dijo Sebastián con una voz profunda que parecía emanar desde algún lugar muy íntimo de su pecho. Su español tenía un ligero acento argentino pulido por años de educación internacional. «¿Está usted bien?». Era una pregunta absurda, por supuesto. Era evidente que no estaba bien, pero no sabía qué más decir, y algo en la situación le había removido algo profundo que no sabía que existía en él. Valentina lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Los hombres que se acercaban a mujeres solas en la noche generalmente no tenían buenas intenciones, pero había algo en la presencia de este extraño que no la hacía sentir amenazada, sino protegida. «Estoy bien», mintió bajando la mirada hacia su hijo dormido, solo esperando que pare la lluvia. Sebastián notó inmediatamente las maletas empapadas, la forma en que temblaba a pesar de intentar disimularlo y la manera protectiva en que abrazaba al bebé. No necesitaba ser un genio
para darse cuenta de que esta joven madre no tenía un hogar al cual regresar. Había algo en su dignidad, en la forma en que intentaba mantener la compostura a pesar de las circunstancias, que le recordó a su propia madre en los días más difíciles de su infancia. Sin pensarlo dos veces, se quitó el saco del traje y se lo extendió hacia ella. «Tome esto, por favor. Va a enfermarse y su bebé también». Valentina lo miró sorprendida. El saco probablemente costaba más de lo que ella había tenido alguna vez, y este hombre se lo estaba ofreciendo a una completa extraña. «No puedo aceptar esto, señor. Se va a arruinar con la lluvia». «Ya está arruinado», dijo Sebastián con una sonrisa que transformó completamente su rostro severo. «Y tengo muchos otros en casa. Por favor, acéptelo». Había algo en su tono que no admitía discusión, pero tampoco era autoritario. Era más bien la voz de alguien acostumbrado a cuidar de otros, aunque Valentina no sabía que Sebastián nunca antes había experimentado ese impulso protector con tanta intensidad. Aceptó el saco con manos temblorosas e inmediatamente sintió el calor residual de su cuerpo, además de un perfume masculino sutil pero envolvente que la hizo sentir protegida de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Cómo se llama?», preguntó Sebastián, sentándose en el extremo opuesto del banco, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para ofrecer cierta protección contra el viento. «Valentina», respondió ella en voz baja, y él notó inmediatamente lo musical de su nombre en sus labios. «¿Y usted?». «Sebastián Mendoza». «¿El bebé es suyo?». Era otra pregunta obvia, pero quería escuchar su voz de nuevo. Quería saber más sobre esta joven que había aparecido en su mundo como una aparición en medio de la tormenta. «Sí, es Diego. Tiene 6 meses». Sebastián observó el pequeño rostro que se asomaba entre las mantas. Era un bebé hermoso, con las mismas facciones delicadas de su madre y una expresión de paz absoluta que contrastaba dramáticamente con la turbulencia que los rodeaba. Algo se removió en su pecho al ver esa imagen. Una madre joven protegiendo a su hijo con su propia vida si fuera necesario. Durante los siguientes 30 minutos, mientras la lluvia continuaba cayendo, mantuvieron una conversación cuidadosa. Sebastián no quiso presionarla con preguntas directas, pero gradualmente fue entendiendo la situación. Valentina había sido abandonada por el padre del niño, había perdido su trabajo durante la licencia por maternidad y acababa de ser desalojada de su apartamento. No mencionó a ninguna familia, y Sebastián dedujo que estaba completamente sola en el mundo. Lo que más lo impactó no fue la desesperación de su situación, sino la dignidad con la que la enfrentaba. No le pidió dinero, no se quejó de su suerte, no buscó despertar su lástima. Simplemente respondía a sus preguntas con honestidad directa, como si hubiera aceptado su destino con una gracia que él encontraba extraordinaria. La lluvia finalmente comenzó a aminorar, pero Sebastián se dio cuenta de que no quería que esa conversación terminara. No podía explicar qué era lo que lo atraía tanto de esta joven madre, pero sabía que no podía simplemente marcharse y dejarla en ese banco. La idea de Valentina y su bebé durmiendo a la intemperie le resultaba físicamente dolorosa. «Valentina», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado, «sé que no me conoce y entiendo si no confía en mí, pero no puedo irme sabiendo que usted y Diego no tienen un lugar seguro donde pasar la noche». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. En su experiencia, los hombres que ofrecían ayuda siempre esperaban algo a cambio, y no estaba en posición de dar nada. «Estaré bien, señor Mendoza. Ha sido muy amable, pero puedo arreglármelas». «No, no puede», dijo él con una gentileza que sorprendió a ambos. «Y no hay vergüenza en aceptar ayuda cuando la necesita. Tengo una casa grande, con habitaciones de invitados que nunca uso. Podría quedarse allí esta noche, solo hasta que encuentre una solución». Valentina sintió que su resolución flaqueaba. La idea de una cama seca y caliente para ella y Diego era casi irresistible después de las últimas semanas de incertidumbre constante. Pero también sabía que aceptar la ayuda de un extraño, especialmente un hombre claramente rico y poderoso, podía complicar su vida de maneras impredecibles. Sebastián pareció leer sus pensamientos. «Le doy mi palabra de honor de que estará completamente segura».
Mi ama de llaves vive en la casa, así que no estará sola conmigo. Solo una noche, para que pueda descansar y decidir qué hacer después. Algo en sus ojos, en la sinceridad de su voz, la convenció de que podía confiar en él, al menos por una noche. Asintió lentamente, y Sebastián sintió una satisfacción inexplicable al ver cómo la tensión abandonaba sus hombros por primera vez en la última hora. Mientras caminaban hacia su automóvil, Sebastián cargando las maletas mojadas de Valentina como si fueran suyas, ambos sabían que esa noche cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Ninguno podía imaginar que lo que había comenzado como un encuentro casual bajo la lluvia se convertiría en una historia de amor que desafiaría todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre lo que realmente importaba en la vida. La mansión de Sebastián se alzaba imponente en el exclusivo barrio de San Isidro, oculta tras altos muros de piedra y jardines perfectamente manicurados que brillaban bajo la lluvia nocturna. Cuando las puertas automáticas se abrieron para permitir el paso del Maserati negro, Valentina sintió que entraba en un mundo completamente ajeno a todo lo que había conocido. La casa principal se extendía por lo que parecían varias cuadras, con líneas arquitectónicas modernas que se fusionaban elegantemente con elementos clásicos europeos. Sebastián notó la expresión de asombro en el rostro de Valentina mientras conducía por el sendero circular que llevaba a la entrada principal. Se había acostumbrado tanto a la opulencia de su entorno que había olvidado el impacto que podía causar en alguien que venía de un mundo diferente. Por un momento, se sintió casi avergonzado de la ostentación de su riqueza, algo que nunca antes le había sucedido. «No tiene que impresionarse», dijo suavemente mientras estacionaba frente a las escaleras de mármol que conducían a la entrada. «Es solo una casa grande y vacía la mayor parte del tiempo». Valentina lo miró de reojo mientras ajustaba la manta que envolvía a Diego, quien seguía durmiendo profundamente en sus brazos. «Para usted tal vez sea solo una casa, pero para mí se ve como un palacio. ¿Está seguro de que está bien que estemos aquí?» Sebastián apagó el motor y se volvió hacia ella con una expresión que era a la vez suave y determinada. «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió, y la intensidad en su voz hizo que el corazón de Valentina latiera un poco más rápido. La puerta principal se abrió antes de que pudieran tocar el timbre, revelando a una mujer elegante, de aproximadamente 60 años, con cabello plateado, recogido en un moño perfecto, y una expresión maternal que inmediatamente tranquilizó a Valentina. Sebastián había enviado un mensaje desde el automóvil para advertir de su llegada. «Señor Sebastián», dijo la mujer con una sonrisa genuina, «y usted debe ser la señorita Valentina. Soy Carmen, el ama de llaves. He preparado la suite azul en el segundo piso para usted y el pequeño». Carmen había trabajado para la familia Mendoza durante más de 20 años, primero para los padres de Sebastián y luego para él, después de que heredara la propiedad. Era una de las pocas personas en el mundo que podía leer las emociones de Sebastián detrás de su fachada imperturbable, y esta noche había notado algo diferente en su voz cuando la llamó para pedirle que preparara una habitación. En todos sus años de servicio, Sebastián nunca había traído a casa a una mujer que no fuera por negocios o compromisos sociales formales. Mientras subían la escalera principal, con sus pasamanos de hierro forjado y alfombra persa, que probablemente costaba más que todo un año de alquiler del apartamento que Valentina había perdido, ella se sentía cada vez más fuera de lugar. Las paredes estaban decoradas con pinturas que claramente eran originales de artistas reconocidos, y cada pieza de mobiliario parecía haber sido seleccionada por un diseñador de interiores de renombre mundial. La suite azul era más grande que todo el apartamento que había perdido. Tenía una cama king size con doseles de seda, un área de estar con sofás de cuero italiano, un vestidor que era más grande que la habitación principal de su antiguo hogar, y un baño de mármol con una bañera que parecía una pequeña piscina. Carmen había colocado una cuna de madera tallada a mano junto a la cama, con sábanas de algodón egipcio tan suaves que parecían nube. «He traído algunas cosas que pensé que podría necesitar», dijo Carmen señalando hacia una cómoda donde había dispuesto artículos de tocador de alta calidad, ropa de noche nueva en varias tallas y productos para bebé de las marcas más exclusivas.
Si necesita cualquier cosa durante la noche, solo presione el botón junto a la cama y vendré inmediatamente. Carmen se retiró discretamente, dejando a Sebastián y Valentina solos en la habitación. El silencio se extendió entre ellos, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Sebastián se quedó de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, observando mientras Valentina colocaba cuidadosamente a Diego en la cuna y lo arropaba con una ternura que hizo que algo se removiera profundamente en su pecho. Cuando ella se enderezó y se volvió hacia él, Sebastián pudo ver las lágrimas que había estado conteniendo desde que llegaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan abrumadora que no sabía cómo expresarla. «No sé cómo agradecerle esto, señor Mendoza. No tengo forma de pagarle». «No quiero que me pague nada», interrumpió él, dando un paso hacia ella y luego deteniéndose, como si no confiara en sí mismo para acercarse más. «Y por favor, llámeme Sebastián. Señor Mendoza era mi padre». Había algo en la forma en que dijo esas últimas palabras que sugería una historia complicada detrás de ellas, pero Valentina no se sintió con el derecho de preguntar. En cambio, asintió y le ofreció una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó todo su rostro. Sebastián sintió como si alguien hubiera encendido una luz cálida en el centro de su pecho. «Debería dejarla descansar», dijo, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba que se quedara. «Ha sido una noche larga para ambos». «Sebastián», dijo ella suavemente, deteniendo su movimiento hacia la puerta, «¿por qué está haciendo esto? No me conoce, no sabe nada sobre mí. Por lo que usted sabe podría ser peligrosa, o estar mintiendo, o... Porque cuando la vi sentada en ese banco», dijo él, volviéndose para mirarla directamente a los ojos, «reconocí algo en usted que pensé que había perdido para siempre. Reconocí la dignidad de alguien que se niega a rendirse sin importar cuán difíciles sean las circunstancias». Sus palabras la impactaron con una fuerza inesperada. Nadie había visto esa fortaleza en ella antes. De hecho, la mayoría de las personas que habían pasado por su vida la habían visto como débil, como alguien a quien se podía abandonar cuando las cosas se ponían difíciles. Que este hombre, prácticamente un extraño, hubiera visto en ella algo que ni siquiera ella misma reconocía, la dejó sin palabras. Se mantuvieron mirándose el uno al otro a través del espacio que los separaba, y por un momento, el aire en la habitación pareció electrificarse con una conexión que ninguno de los dos entendía completamente. Era más que atracción física, aunque eso ciertamente estaba presente. Era un reconocimiento mutuo de algo profundo y elemental que resonaba en el nivel más básico de sus almas. Diego hizo un pequeño ruido en sueños, rompiendo el hechizo del momento. Sebastián sonrió, una expresión genuina que transformó completamente sus facciones severas. «Es hermoso», dijo, acercándose a la cuna. «¿Puedo?». Valentina asintió, y Sebastián se inclinó para observar al bebé dormido. Diego tenía los rizos oscuros de su madre y una expresión de paz absoluta que era casi angelical. Cuando Sebastián extendió suavemente un dedo y Diego lo agarró instintivamente en sueños, algo fundamental cambió en el corazón del empresario millonario. Nunca había pensado en tener hijos. Su vida había estado completamente enfocada en construir su imperio y superar las dificultades financieras que había enfrentado su familia durante su adolescencia. Había visto el matrimonio y la paternidad como distracciones de sus objetivos empresariales, debilidades que no podía permitirse. Pero en ese momento, sintiendo la pequeña mano de Diego alrededor de su dedo, experimentó una protectividad feroz y un amor instantáneo que lo sorprendió por su intensidad. Valentina observaba la interacción con una mezcla de asombro y algo que no se atrevía a nombrar como esperanza. Diego no había conocido a su padre. El hombre que la había dejado embarazada había desaparecido de sus vidas antes de que el niño naciera. Ver a este hombre fuerte y poderoso mirando a su hijo con tanta ternura despertó fantasías que sabía que eran peligrosas para su corazón ya dañado. Sebastián se enderezó lentamente, sin querer romper el contacto con el bebé, pero consciente de que necesitaba poner algo de distancia física antes de hacer algo impulsivo, como tomar a Valentina en sus brazos y prometerle que nunca más tendría que preocuparse por nada.
La idea lo sorprendió con su claridad y su intensidad. «Debería irme», dijo, su voz un poco más ronca de lo usual. «Carmen le traerá el desayuno por la mañana y podremos hablar sobre lo que viene después». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, ambos sabían que ya no se trataba simplemente de encontrar una solución temporal para la situación de Valentina. Algo había sido puesto en movimiento esa noche que ninguno de los dos podría detener fácilmente. Cuando Sebastián finalmente se dirigió hacia la puerta, se detuvo con la mano en el picaporte. «Valentina», dijo sin volverse, «pase lo que pase, quiero que sepa que está segura aquí, completamente segura». Después de que se fue, Valentina se quedó de pie en medio de la lujosa habitación, sintiéndose como si hubiera sido transportada a un cuento de hadas. Pero también sabía que los cuentos de hadas eran peligrosos para mujeres en su situación. Los hombres como Sebastián Mendoza no se enamoraban de madres solteras sin recursos, y ella no podía permitirse el lujo de confundir su bondad con algo más profundo. Sin embargo, mientras se preparaba para la primera noche de sueño verdaderamente tranquilo que había tenido en meses, no pudo evitar preguntarse qué habría visto Sebastián en ella, que lo había movido a tal acto de generosidad. Y más peligroso aún, no pudo evitar preguntarse qué pasaría si se permitiera creer, aunque fuera por un momento, que merecía el tipo de amor y protección que había visto en sus ojos. Y aquí me detengo por un momento, hermosa, porque quiero conectar contigo. Sé que estás ahí del otro lado de la pantalla, viviendo esta historia conmigo. Me pregunto desde dónde me escuchas en este momento. ¿Estás en tu habitación, tal vez preparándote para dormir como Valentina? ¿O quizás en tu sala, compartiendo este momento de escape de la rutina diaria? Donde quiera que estés, quiero que sepas que leo cada comentario que me escribes, respondo a cada mensaje, porque estas historias cobran vida gracias a ti. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes esa misma esperanza que Valentina está comenzando a experimentar, déjame un me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde me acompañas hoy. Tu presencia hace que cada palabra que narro tenga más sentido. Ahora volvamos con Sebastián y Valentina, porque lo que está por suceder cambiará todo entre ellos. Los primeros rayos de sol que se filtraban a través de las cortinas de seda azul despertaron a Valentina de lo que había sido el sueño más reparador que había tenido en meses. Por un momento de confusión, no recordó dónde estaba, acostumbrada como había estado a despertarse en superficies incómodas y lugares inseguros. Pero al abrir los ojos y ver la elegante decoración que la rodeaba, los eventos de la noche anterior regresaron a su memoria como una cascada de emociones contradictorias. Diego seguía durmiendo pacíficamente en la lujosa cuna, su pequeño pecho subiendo y bajando con la regularidad de alguien que finalmente descansaba en un lugar verdaderamente seguro. Valentina se incorporó lentamente en la cama más cómoda en la que había dormido jamás, y por primera vez en semanas, no sintió esa ansiedad inmediata que la había despertado cada mañana desde que comenzaron sus problemas financieros. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Carmen entró con una sonrisa maternal, empujando un carrito de servicio plateado que parecía salido de un hotel de 5 estrellas. «Buenos días, querida. ¿Cómo durmieron usted y el pequeño?» «Muy bien, gracias», respondió Valentina, sintiéndose extrañamente tímida en presencia de esta mujer que claramente estaba acostumbrada a un nivel de vida que ella no podía ni imaginar. «Carmen, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto», dijo Carmen mientras comenzaba a servir café recién molido en una taza de porcelana fina. «Dígame lo que necesite saber. El señor Sebastián, es decir, ¿hace esto a menudo? ¿Traer extraños a casa?» Carmen se detuvo en sus movimientos y miró a Valentina con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía satisfacción. «Mi querida niña, en los 20 años que llevo trabajando para la familia Mendoza, nunca había visto al señor Sebastián traer a casa a alguien que no fuera por estrictos motivos de negocios. Y ciertamente, nunca lo había visto mirar a nadie de la manera en que la miraba a usted anoche». Las mejillas de Valentina se colorearon ligeramente. «No quiero crear ideas equivocadas. Solo necesitaba un lugar donde pasar la noche».
Carmen sonrió con la sabiduría de alguien que había observado los patrones emocionales de Sebastián durante más de 2 décadas. Lo que usted necesitaba y lo que él necesitaba parecen haber coincidido perfectamente, ¿no le parece? Antes de que Valentina pudiera responder, Diego comenzó a desperezarse con los pequeños ruidos que indicaban que pronto estaría pidiendo su desayuno. Carmen inmediatamente se dirigió hacia la cuna con una naturalidad que sugería experiencia con bebés. ¿Puedo?, preguntó, y cuando Valentina asintió, levantó a Diego con una destreza que sorprendió a su madre. «¡Qué hermoso eres!», le susurró Carmen al bebé, quien la miraba con esos ojos grandes y curiosos que había heredado de su madre. El señor Sebastián bajó temprano esta mañana solo para asegurarse de que tuviéramos todo lo necesario para ti, pequeño príncipe. ¿Bajó temprano?, preguntó Valentina, sintiendo una calidez inexplicable en el pecho. «A las 5 de la mañana», confirmó Carmen con una sonrisa conocedora, algo que nunca había hecho antes. «Normalmente no se levanta hasta las 7, y solo después de que yo haya subido a golpear su puerta 3 veces. Pero esta mañana me despertó el ruido de su auto saliendo del garaje. Regresó 1 hora después con suficientes suministros para bebé como para abrir una tienda. Como si hubiera sido convocado por la conversación, se escuchó otro golpe en la puerta. Esta vez era Sebastián, vestido con jeans oscuros y una camisa de algodón blanca, que lo hacía ver más accesible que el ejecutivo imponente de la noche anterior, pero no menos atractivo. Si algo, la ropa casual acentuaba su físico atlético y hacía que sus ojos grises parecieran aún más intensos. «Buenos días», dijo, dirigiéndose primero a Valentina y luego mirando a Diego, quien estaba en brazos de Carmen. «¿Cómo durmieron?». «Muy bien, gracias a usted», respondió Valentina, consciente de que probablemente se veía desarreglada con el cabello revuelto y usando la ropa prestada que Carmen había dejado para ella la noche anterior. Sebastián la estudió con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver cada pensamiento que pasaba por su mente. En realidad, él estaba pensando que nunca había visto a una mujer más hermosa que Valentina en ese momento, con esa vulnerabilidad matutina que hacía que quisiera protegerla del mundo entero. «He traído algunas cosas para Diego», dijo, señalando hacia Carmen, quien sonrió y asintió. «También me tomé la libertad de contactar a algunos de mis conocidos sobre oportunidades de trabajo. Sé que no me pidió ayuda con eso, pero...» «Sebastián», lo interrumpió Valentina suavemente, levantándose de la cama y acercándose a él. «Ya ha hecho más por nosotros de lo que cualquier persona nos había hecho jamás. No puede seguir». «¿No puedo seguir qué?», preguntó él, dando un paso más cerca, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia sutil y ver las pequeñas líneas de concentración alrededor de sus ojos. «No puede seguir rescatándonos», dijo ella en voz baja, pero con firmeza. «No es su responsabilidad». Sebastián la miró durante un momento que se sintió como una eternidad. Luego, para sorpresa de Carmen y conmoción de Valentina, extendió su mano y tocó suavemente la mejilla de la joven madre. «¿Y si quiero que sea mi responsabilidad?». El aire en la habitación se espesó con la carga emocional de esas palabras. Valentina sintió como si no pudiera respirar apropiadamente, y Carmen, discretamente, decidió que era un buen momento para llevar a Diego a cambiarle el pañal en la habitación contigua. «Sebastián», murmuró Valentina, sin apartarse de su toque, pero con los ojos llenos de una mezcla de deseo y miedo. «No sabe lo que está diciendo». «Sí lo sé», respondió él, su voz profunda y segura. «Por primera vez en muchos años, sé exactamente lo que estoy diciendo». Durante los siguientes días, se estableció una rutina que ninguno de los dos había planificado, pero que ambos comenzaron a atesorar. Sebastián modificó su horario de trabajo para estar en casa durante las mañanas y las tardes, algo que sorprendió enormemente a su equipo ejecutivo. Decía que estaba trabajando desde casa, pero la verdad era que no podía soportar la idea de estar lejos de Valentina y Diego más tiempo del absolutamente necesario. Valentina, por su parte, comenzó a relajarse gradualmente en el ambiente de lujo que la rodeaba. Carmen se había convertido en una figura maternal
que no había tenido desde que perdió a su propia madre años atrás, y la presencia constante de Sebastián le daba una sensación de seguridad que no había experimentado jamás. Pero fue durante una tarde particular cuando Sebastián llegó a casa y encontró a Valentina cantando suavemente a Diego mientras lo mecía en el jardín bajo un árbol de jacaranda, que finalmente admitió para sí mismo lo que había estado negando durante días. Se había enamorado completamente de ella. La escena era tan perfecta, tan llena de la paz y la felicidad, que no sabía que había estado buscando toda su vida, que se quedó parado en la puerta del patio durante varios minutos, simplemente observando. Valentina llevaba un vestido de algodón azul claro que Carmen había comprado para ella, y el sol filtrado a través de las hojas hacía que su cabello castaño brillara con reflejos dorados. Diego reía con esos sonidos burbujeantes que solo los bebés pueden hacer, completamente seguro y feliz en los brazos de su madre. Cuando finalmente Valentina notó su presencia, le sonrió con una espontaneidad que hizo que el corazón de Sebastián diera un vuelco. «Llegó temprano hoy», dijo, levantándose gracefully para recibirlo. «No podía concentrarme en el trabajo», admitió él, acercándose hasta donde estaba. «Seguía pensando en ustedes dos». «¿En nosotros?», preguntó ella, sintiendo esa familiar aceleración del pulso que experimentaba cada vez que él la miraba de esa manera particular. «En cómo se veían cuando me fui esta mañana», dijo él, extendiendo los brazos hacia Diego, quien inmediatamente se inclinó hacia él con una confianza que derritió cualquier resistencia que pudiera haber quedado en el corazón de Sebastián. «En cómo esta casa finalmente se siente como un hogar». Esas palabras golpearon a Valentina con una fuerza inesperada. Durante toda su vida, había soñado con ser parte de una familia real, con tener un lugar donde verdaderamente perteneciera, pero también sabía que los sueños podían ser peligrosos para alguien en su posición. «Sebastián», dijo cautelosamente, «necesitamos hablar sobre lo que está pasando aquí». «¿Lo que está pasando?», preguntó él, aunque ambos sabían perfectamente a qué se refería. «Esto», dijo ella, gesticulando entre ellos, «esta situación no puede continuar indefinidamente». «¿Por qué no?», preguntó él con una simplicidad que la desarmó completamente. «Porque usted es Sebastián Mendoza, y yo soy una madre soltera sin educación universitaria, sin dinero, sin nada que ofrecer a alguien como usted. Porque las diferencias entre nosotros son demasiado grandes. Porque esto se siente demasiado bueno para ser verdad». Sebastián la estudió durante un momento largo, meciendo automáticamente a Diego, quien había comenzado a quedarse dormido en sus brazos. Luego habló con una intensidad que hizo que cada palabra resonara en el alma de Valentina. «¿Sabe cuál es la diferencia más importante entre nosotros, Valentina? Que usted ve en mí solo lo que he construido, el dinero, la posición, el poder. Pero yo veo en usted lo que realmente es, la fortaleza más genuina que he conocido jamás, el corazón más puro, la capacidad de amar sin condiciones que yo pensé que no existía en el mundo real». Sus palabras la dejaron sin aliento, pero también despertaron todos los miedos que había estado tratando de suprimir. «No puede amarme, Sebastián. No me conoce lo suficiente para amarme. Te conozco», dijo él con una certeza que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. «Te conozco en las formas que importan. Conozco tu valor, tu dignidad, tu devoción a tu hijo. Conozco la manera en que iluminas cada habitación a la que entras y la forma en que has convertido esta casa en un hogar en menos de una semana. Sebastián, por favor», murmuró ella, sintiendo que sus defensas se desmoronaban peligrosamente. «Te amo, Valentina», dijo él simplemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. «Amo la forma en que cantas a Diego, amo la manera en que agradeces a Carmen por cada pequeño servicio, amo cómo has traído vida y calidez a mi mundo vacío. Y quiero que te quedes, no solo por una noche o una semana, sino para siempre». El mundo de Valentina se tambaleó en sus cimientos. Durante un momento salvaje, se permitió imaginar cómo sería decir que sí, cómo sería construir una vida real con este hombre extraordinario que parecía verla como algo precioso. Pero luego la realidad se impuso con toda su fuerza cruel. «No puedo», susurró, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos.
No puedo hacerte esto a ti, ni a Diego, ni a mí misma. Esto es una fantasía, Sebastián. Y las fantasías siempre terminan. Antes de que él pudiera responder, se dio la vuelta y corrió hacia la casa, dejando a Sebastián parado bajo el árbol de jacaranda con Diego en sus brazos, sintiendo como si su mundo recién encontrado estuviera comenzando a desmoronarse. Valentina pasó esa noche entera despierta, paseando por la lujosa habitación mientras Diego dormía pacíficamente, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba en el corazón de su madre. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que tomara a su hijo y desapareciera antes de que la inevitable desilusión llegara. Había aprendido por experiencia que cuando algo parecía demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo era. Las palabras de Sebastián resonaban en su mente una y otra vez. «Te amo, Valentina». Las había pronunciado con tanta convicción, tanta certeza, que por un momento había creído que tal vez, solo tal vez, merecía ese tipo de amor. Pero luego la voz cruel de la duda había susurrado todas las razones por las que era imposible. Él era un billonario sofisticado. Ella una madre soltera sin educación formal. Él podía tener cualquier mujer del mundo. Ella no tenía nada que ofrecer excepto problemas y responsabilidades. Al amanecer, había tomado una decisión que le rompía el corazón, pero que sabía era la correcta. Empacó silenciosamente las pocas pertenencias que tenía. Escribió una nota de agradecimiento que reescribió 5 veces, porque ninguna palabra parecía suficiente para expresar su gratitud, y se preparó para irse antes de que Sebastián despertara. Pero cuando abrió la puerta de la habitación con Diego en brazos y sus maletas en la mano, se encontró con Carmen parada en el pasillo, como si hubiera estado esperándola. «¿A dónde cree que va, querida?», preguntó Carmen con una mezcla de firmeza maternal y comprensión genuina. «Tengo que irme, Carmen», respondió Valentina en voz baja, tratando de no llorar. «Esto no es real, no puede durar. ¿Y quién decidió eso? ¿Usted o el miedo?». Carmen había criado a Sebastián desde que era un adolescente traumatizado por la muerte de sus padres en un accidente automovilístico. Había visto cómo se había cerrado emocionalmente, cómo había construido murallas alrededor de su corazón y se había dedicado exclusivamente al trabajo. En todos esos años, nunca había visto la luz que había aparecido en sus ojos desde que Valentina y Diego llegaron a la casa. «Señora Carmen, no lo entiende», comenzó Valentina, pero la mujer mayor la interrumpió gentilmente. «Entiendo más de lo que cree. Entiendo que ese hombre ha estado vacío durante años, llenando su vida con trabajo y responsabilidades porque había perdido la esperanza de encontrar algo real. Y entiendo que usted tiene tanto miedo de ser lastimada que está dispuesta a lastimar a la única persona que la ha amado verdaderamente». Las palabras de Carmen golpearon a Valentina como una bofetada de realidad. ¿Verdaderamente lo estaba lastimando al irse? ¿O se estaba protegiendo de un dolor futuro que tal vez nunca llegaría? Antes de que pudiera responder, escucharon pasos en las escaleras. Sebastián aparecía, vestido para el trabajo, pero con una expresión en su rostro que indicaba que no había dormido más que ella. Cuando vio las maletas en sus manos, algo se rompió visiblemente en sus facciones. «Así que era verdad», dijo con una voz cuidadosamente controlada. «Carmen me dijo que había escuchado movimiento temprano en la mañana. Esperaba que estuviera equivocada». «Sebastián», comenzó Valentina, pero él levantó una mano para detenerla. «No, déjeme hablar primero. Anoche le dije que la amaba y usted huyó. Ahora veo que está tratando de irse sin siquiera despedirse. Claramente expresé mis sentimientos de una manera que la incomodó y me disculpo por eso». Su formalidad era peor que si hubiera gritado. Valentina podía ver el dolor que estaba tratando de ocultar detrás de esa máscara empresarial que se había puesto y se dio cuenta de que Carmen tenía razón, lo estaba lastimando, y él no se lo merecía. «No es eso, Sebastián», dijo, dejando caer las maletas y dando un paso hacia él. «No es que sus palabras me hayan incomodado. ¿Es que...?» preguntó él. Y por primera vez desde que apareció en las escaleras, dejó que una pizca de esperanza se filtrara en su voz. «Es que me dieron demasiado miedo», admitió ella, las lágrimas finalmente comenzando a rodar por sus mejillas, «porque yo también
Yo también he comenzado a sentir algo por usted, algo que nunca pensé que volvería a sentir por nadie, y eso me aterroriza. Sebastián sintió como si pudiera respirar apropiadamente por primera vez en 12 horas. Se acercó lentamente a ella, dándole tiempo para retroceder si quería, pero Valentina se quedó inmóvil, mirándolo con esos ojos grandes que habían cautivado su corazón desde el primer momento. «¿Por qué te aterroriza?», preguntó suavemente, llegando hasta donde estaba pero sin tocarla todavía. «Porque las personas como yo no terminan con finales felices, Sebastián, porque he sido abandonada por cada persona que he amado, porque tengo un hijo que depende de mí y no puedo arriesgar su estabilidad por un sueño romántico que podría evaporarse». «¿Un sueño romántico?», repitió él, y esta vez sí extendió las manos para tomar su rostro entre ellas. «Valentina, mírame, ¿te parezco un hombre que vive de sueños románticos?». Ella lo miró, estudiando las líneas serias de su rostro, la determinación en sus ojos grises, la solidez absoluta de su presencia. «No», murmuró, «soy un hombre de negocios», continuó él. «No tomo decisiones importantes basándome en impulsos o fantasías. He construido un imperio analizando riesgos y beneficios, evaluando inversiones a largo plazo. Y cuando te digo que te amo, cuando te digo que quiero que te quedes para siempre, no es una fantasía. Es la decisión más calculada y al mismo tiempo más instintiva que he tomado en mi vida». «Pero, ¿y si cambia de opinión?», susurró ella. «¿Y si se da cuenta de que soy más complicada de lo que pensaba? ¿Y si Diego lo molesta cuando llore por las noches? ¿O si me enfermo? ¿O si no puedo encajar en su mundo?». Sebastián sonrió entonces, una sonrisa tan tierna y segura que hizo que el corazón de Valentina se saltara un latido. «Amor mío», dijo, usando el término cariñoso por primera vez, «¿crees que no he pensado en todo eso? He visto llorar a Diego. He visto cómo respondes cuando estás estresada o preocupada. He observado cómo interactúas con Carmen, cómo tratas a las personas, cómo proteges a tu hijo. Y cada cosa que he visto me ha enamorado más profundamente de ti». En ese momento, Diego eligió despertar con uno de sus llantos hambrientos, como si hubiera estado esperando el momento dramático perfecto para recordarle su presencia. Carmen, que había estado observando discretamente desde una distancia respetuosa, se acercó con una sonrisa. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo los brazos hacia el bebé. «Creo que ustedes dos necesitan terminar esta conversación apropiadamente». Valentina le pasó a Diego, y Carmen desapareció discretamente hacia la cocina, murmurando algo sobre preparar el desayuno para todos. Sebastián y Valentina se quedaron solos en el pasillo, rodeados de las maletas abandonadas que ahora parecían reliquias de una decisión que ya no tenía sentido. «Tengo miedo, Sebastián», admitió Valentina finalmente, con una honestidad cruda que lo desarmó completamente. «Yo también», confesó él. «Nunca he amado a nadie así. Nunca he querido construir una vida con otra persona. Nunca he sentido que mi futuro dependiera completamente de la respuesta de alguien más a una pregunta». «¿Qué pregunta?», murmuró ella, aunque creía saber la respuesta. Sebastián tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que hizo que sintiera como si pudiera ver directamente hasta su alma. «Valentina, ¿quieres intentar construir algo real conmigo? ¿Quieres darle una oportunidad al amor que ambos sentimos, a pesar del miedo? ¿Quieres quedarte y ver qué tipo de familia podemos crear juntos?». Por un momento que se sintió como una eternidad, Valentina no pudo hablar. Todas las voces del miedo en su cabeza gritaban que dijera no, que protegiera su corazón, que huyera antes de que fuera demasiado tarde. Pero luego miró los ojos de Sebastián y vio algo que nunca había visto dirigido hacia ella: amor incondicional, devoción absoluta y la promesa de un futuro que podía ser hermoso si tenía el valor de alcanzarlo. «Sí», susurró finalmente, y luego más fuerte: «Sí, quiero intentarlo». Sebastián la tomó en sus brazos entonces, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo, y Valentina sintió por primera vez en su vida que había encontrado su lugar, su hogar, su persona. Pero incluso en medio de la euforia de ese momento, ninguno de los dos podía imaginar que su historia de amor
estaba a punto de enfrentar una prueba que pondría a prueba cada promesa que acababan de hacerse. Porque esa tarde, mientras celebraban su decisión con una comida familiar preparada por Carmen y jugaban con Diego en el jardín como si fueran una familia real, el teléfono de Sebastián sonó con una llamada que cambiaría todo. Era su asistente personal, con noticias que harían que Sebastián cuestionara todo lo que creía saber sobre la mujer de la que se había enamorado. Noticias sobre la verdadera identidad del padre de Diego. Información que conectaba a Valentina con el pasado más doloroso de Sebastián, de maneras que ninguno de los dos podía haber previsto. Mientras escuchaba la información del otro lado de la línea, Sebastián sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Miró a Valentina, quien jugaba inocentemente con Diego bajo el árbol de jacaranda, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba, y se preguntó si lo que había interpretado como el destino había sido en realidad la traición más elaborada que había experimentado jamás. La conversación telefónica terminó con una promesa de enviar documentación completa por la mañana, y Sebastián se quedó parado en su estudio, mirando por la ventana a la mujer que amaba, preguntándose si todo lo que había sentido por ella había sido una mentira, o si había una explicación que pudiera salvar el amor que acababan de declararse mutuamente. La documentación llegó a primera hora de la mañana siguiente, como había prometido el asistente de Sebastián. Fotografías, certificados de nacimiento, reportes de investigación privada, todo meticulosamente organizado en una carpeta que contenía la verdad que Sebastián había temido confirmar durante toda la noche. El padre de Diego era Rodrigo Herrera, hijo único del hombre que había destruido la empresa familiar de los Mendoza 15 años atrás, llevando a la ruina financiera que había matado del disgusto al padre de Sebastián. Sebastián se quedó inmóvil en su escritorio, mirando las fotografías de Rodrigo con una mezcla de ira y traición que le revolvía el estómago. Durante años había fantaseado con el momento en que podría vengarse de la familia Herrera, y ahora descubría que la mujer de la que se había enamorado perdidamente había estado involucrada con su enemigo más odiado. Las preguntas se arremolinaban en su mente como una tormenta destructiva. ¿Sabía Valentina quién era él cuando se encontraron esa noche lluviosa? ¿Había sido todo una actuación elaborada para infiltrarse en su vida? ¿Era posible que la misma familia que había destruido su pasado ahora estuviera tratando de manipular su futuro a través del corazón de una mujer aparentemente inocente? Un golpe suave en la puerta de su estudio lo sacó de sus pensamientos tormentosos. Era Carmen, llevando una bandeja con café y la expresión preocupada de alguien que conocía demasiado bien los estados de ánimo de Sebastián. «No durmió nada anoche, ¿verdad?», preguntó Carmen, colocando la bandeja sobre el escritorio y notando inmediatamente los documentos esparcidos. «Carmen», dijo Sebastián con una voz cuidadosamente controlada, «necesito que me digas la verdad sobre algo. En algún momento durante estas semanas, Valentina ha preguntado por mi pasado, por mi familia, por mis negocios». Carmen lo miró con sorpresa genuina. «No, señor Sebastián. De hecho, me ha parecido extrañamente poco curiosa sobre sus asuntos personales para ser una mujer joven. La mayoría habría estado haciendo preguntas sobre su riqueza, sus propiedades, sus contactos. Ella ni siquiera pregunta qué hace usted para ganarse la vida». Esa respuesta debería haberlo tranquilizado, pero la semilla de la duda ya había germinado demasiado profundamente en su mente. Carmen notó los documentos en el escritorio y su expresión se ensombreció. «¿Qué son esos papeles, Sebastián?». Antes de que pudiera responder, se escuchó la risa de Diego desde el jardín, seguida por la voz melodiosa de Valentina cantándole una canción de cuna. El sonido que apenas ayer había sido música para sus oídos, ahora le sonaba como una burla cruel. Carmen siguió su mirada hacia la ventana, donde podían ver a Valentina jugando con Diego bajo el sol matutino, completamente ajena a la tormenta emocional que se desarrollaba dentro de la casa. Era una imagen de pureza maternal tan perfecta que resultaba casi dolorosa. «Sebastián», dijo Carmen con la autoridad de alguien que había ayudado a criarlo, «cualquiera que sean esos papeles, quiero que piense muy cuidadosamente antes de actuar».
Esa joven ama a su hijo más que a su propia vida y ha comenzado a amarlo a usted con la misma intensidad. He visto su rostro cuando usted llega a casa. He visto cómo se ilumina cuando él habla. Si está considerando lastimarla, basándose en documentos e investigaciones, recuerde que los papeles pueden mentir, pero los ojos no. Sus palabras resonaron en el corazón de Sebastián, pero la ira y el dolor de la traición percibida eran demasiado fuertes. Se levantó abruptamente del escritorio y se dirigió hacia el jardín llevando la carpeta con él. Era hora de confrontar a Valentina con la verdad y descubrir de una vez por todas si todo lo que había sentido por ella había sido una mentira elaborada. Valentina estaba sentada en la manta que Carmen había extendido bajo el árbol de jacaranda, con Diego gateando alrededor de ella mientras intentaba atrapar las flores moradas que caían de las ramas. Cuando vio a Sebastián acercarse, le sonrió con esa expresión de felicidad pura que había llegado a atesorar, sin darse cuenta de la tormenta que se reflejaba en sus ojos grises. «Buenos días, amor mío», dijo, levantándose graciosamente para saludarlo. Diego ha estado preguntando por su papá toda la mañana. Las palabras «su papá» golpearon a Sebastián como un puño en el estómago. ¿Cómo podía ella usar esas palabras con tanta naturalidad cuando sabía quién era realmente el padre de Diego? «Valentina», dijo con una voz más fría de la que había usado con ella jamás, «necesitamos hablar». Ella inmediatamente notó el cambio en su tono y en su postura. El hombre cálido y amoroso que la había sostenido en sus brazos el día anterior había sido reemplazado por el ejecutivo frío e implacable que había visto apenas una vez, aquella primera noche en la plaza. «¿Qué pasa?», preguntó recogiendo instintivamente a Diego y sosteniéndolo contra su pecho como si necesitara protegerlo de algo. Sebastián arrojó la carpeta sobre la manta y las fotografías de Rodrigo Herrera se esparcieron frente a ella como acusaciones silenciosas. Valentina miró las imágenes y su rostro se puso pálido como la muerte. «¿Vas a decirme que no sabías quién era yo cuando nos conocimos?», preguntó Sebastián con una frialdad que cortaba como hielo. Valentina miraba las fotografías de Rodrigo con una expresión de shock tan genuino que debería haber convencido a cualquiera de su inocencia, pero Sebastián estaba demasiado cegado por el dolor para ver la verdad que tenía delante. «¿De dónde sacaste estas fotos?», murmuró ella, su voz apenas un susurro. «Responde mi pregunta, Valentina. ¿Sabías quién era yo?». «No», respondió ella, mirándolo con ojos llenos de confusión y el comienzo del miedo. «Sebastián, no entiendo qué está pasando. ¿Por qué tienes fotos de Rodrigo?». «¿Cómo? Rodrigo Herrera es el hijo del hombre que destruyó a mi familia», interrumpió Sebastián con una voz que temblaba de ira contenida. «El hombre que llevó a mi padre a la bancarrota y lo mató del disgusto. Y tú tuviste un hijo con él». El mundo de Valentina se tambaleó. Durante un momento no pudo procesar la información. No pudo entender cómo el hombre que la había amado tan tiernamente apenas 12 horas antes, ahora la miraba como si fuera su enemiga. «Sebastián», dijo, su voz quebrada por las lágrimas que comenzaban a formar, «no sabía nada de eso. Rodrigo nunca me habló de su familia. Nunca mencionó negocios o... No sabía quién eras cuando nos conocimos esa noche en la plaza. Te lo juro». «¿Cómo puedo creerte?», gritó él, y Diego comenzó a llorar al escuchar las voces elevadas. «¿Cómo sé que no has estado actuando todo este tiempo? ¿Que no has estado informando a la familia Herrera sobre mi vida, mis vulnerabilidades, mis sentimientos?» Las acusaciones golpearon a Valentina como bofetadas físicas. Se abrazó más fuerte a Diego, quien lloraba tanto por el ruido como por la tensión que sentía en el cuerpo de su madre. «Si eso es lo que realmente piensas de mí», dijo con una dignidad que la sorprendió incluso a ella misma, «entonces no me conoces en absoluto. Y ciertamente no me amas como dijiste que lo hacías». Esas palabras penetraron a través de la ira de Sebastián como una espada, pero ya había llegado demasiado lejos para retroceder. El miedo a ser traicionado nuevamente era más fuerte que cualquier evidencia de la inocencia de Valentina. «Quiero que te vayas», dijo con una finalidad que hizo que el corazón de Valentina se detuviera. «Hoy, ahora». Valentina lo miró durante un momento, que se sintió como una eternidad, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que la había amado,
pero solo encontró frialdad y desconfianza. Asintió lentamente, con lágrimas rodando por sus mejillas, pero manteniendo la cabeza alta. «Está bien», dijo con una voz quebrada pero fuerte. «Si eso es lo que quieres, me iré. Pero quiero que sepas algo, Sebastián Mendoza. Te amé con todo mi corazón. Te amé de una manera que no sabía que era posible. Y pensé que tú me amabas de la misma manera». Se dio la vuelta para irse, pero luego se detuvo y lo miró una última vez. «Y Diego te amaba también. Había comenzado a verte como su papá. Espero que puedas vivir con eso». Las horas que siguieron a la partida de Valentina fueron las más oscuras que Sebastián había experimentado desde la muerte de sus padres. Se encerró en su estudio, rodeado de documentos que ahora parecían acusarlo a él en lugar de a ella. Carmen entró y salió varias veces, llevando comida que él no tocó y café que se enfrió sin ser bebido. Fue durante el tercer día de su autoimpuesto exilio emocional que Carmen finalmente perdió la paciencia. Entró al estudio sin golpear, con una determinación que no admitía discusión. Sebastián Mendoza dijo con la voz de alguien que había ayudado a criarlo y tenía derecho a hablarle con autoridad: «Necesita dejar de sentir lástima por sí mismo y comenzar a usar el cerebro que Dios le dio». «¿De qué hablas?», murmuró él sin levantar la vista de los documentos que había estado estudiando obsesivamente. «Hablo del hecho de que ha estado tan ocupado buscando razones para no confiar en Valentina, que ha ignorado todas las evidencias de que ella es exactamente quien aparentaba ser». Carmen se acercó al escritorio y comenzó a recoger los documentos, organizándolos de una manera que él no había considerado. «Mire estas fechas, Sebastián. Rodrigo Herrera abandonó a Valentina cuando ella tenía 3 meses de embarazo. Eso fue hace más de un año. Sus investigaciones muestran que él se mudó a Europa inmediatamente después y no ha regresado desde entonces». «¿Y eso qué prueba?», preguntó él, aunque algo en su tono sugería que comenzaba a escuchar realmente. «Prueba que Valentina no ha tenido contacto con la familia Herrera en más de un año. Prueba que fue abandonada por ese hombre exactamente como le dijo a usted. Y más importante, prueba que si hubiera querido vengarse de usted o infiltrarse en su vida, habría tenido que planear todo esto cuando tenía 3 meses de embarazo, viviendo sola y luchando por sobrevivir». Las palabras de Carmen comenzaron a penetrar la niebla de ira y dolor que había nublado el juicio de Sebastián durante los últimos 3 días. Comenzó a ver la cronología de una manera diferente. Comenzó a recordar la genuina sorpresa en los ojos de Valentina cuando vio las fotografías de Rodrigo. «Y hay algo más», continuó Carmen, sacando un sobre de su delantal. «Esto llegó esta mañana, dirigido a usted pero remitido por Valentina». Sebastián abrió el sobre con manos temblorosas y encontró una carta escrita en la caligrafía cuidadosa de Valentina, junto con algo que lo dejó sin aliento: un pequeño dispositivo de grabación. La carta era breve pero devastadora en su honestidad. «Sebastián, sé que no tengo forma de probar mi inocencia con palabras, pero encontré algo que tal vez pueda ayudarte a entender la verdad. Esta grabación es de la última conversación que tuve con Rodrigo antes de que se fuera. La guardé porque pensé que algún día Diego querría saber por qué su padre nos abandonó. Nunca imaginé que también probaría que no sabía nada sobre ti o tu familia. Escúchala si quieres. Si no, simplemente sabe que te amé verdaderamente y que nunca lamentaré haber conocido el tipo de amor que hace que valga la pena arriesgar el corazón. Valentina». Con manos temblorosas, Sebastián activó la grabación. La voz de Rodrigo llenó la habitación, arrogante y cruel, mientras le decía a Valentina que no quería nada que ver con ella o con su hijo, que tenía planes para mudarse a Europa y comenzar una nueva vida sin responsabilidades. Pero lo que más impactó a Sebastián fue lo que no estaba en la grabación. Ninguna mención de los Mendoza, ninguna referencia a negocios familiares, ninguna indicación de que Valentina supiera algo sobre el pasado de Rodrigo más allá de su rechazo personal. Cuando la grabación terminó, Sebastián se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando la magnitud de su error. Había destruido el amor más puro que había conocido jamás, basándose en sospechas infundadas y miedos del pasado. «Carmen», dijo finalmente con una voz rota. «¿Dónde está?». «No lo sé», respondió Carmen honestamente.
Dejó esta carta y se fue. Pero Sebastián, si la ama tanto como dice que la ama, la encontrará. Y cuando lo haga, será mejor que esté preparado para trabajar muy duro para ganarse su perdón. Esa tarde, Sebastián movilizó todos los recursos a su disposición para encontrar a Valentina. Pero cuando finalmente la localizó 3 días después, en un pequeño apartamento en uno de los barrios más humildes de la ciudad, se dio cuenta de que encontrarla había sido la parte fácil. Convencerla de que lo perdonara sería el desafío más grande de su vida. Cuando Valentina abrió la puerta y lo vio parado allí con flores en una mano y la grabación en la otra, su expresión se endureció de una manera que le partió el corazón. «¿Qué quieres, Sebastián?», preguntó con una frialdad que él se merecía completamente. «Quiero disculparme», dijo simplemente. «Quiero explicarte que fui un idiota cegado por el miedo. Y quiero preguntarte si hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme por haberte lastimado cuando lo único que merecías era ser amada». Por un momento, Valentina no respondió. Luego, para su sorpresa, se hizo a un lado para dejarlo entrar. No porque lo hubiera perdonado, sino porque tenían cosas que decirse que no se podían decir en el pasillo. «Escuché la grabación», le dijo cuando estuvieron sentados en el pequeño apartamento, que era todo lo que había podido conseguir con sus ahorros limitados. «Sé que no sabías nada sobre mi familia». «¿Y eso cambia algo?», preguntó ella con una voz cuidadosamente neutral. «Cambia todo», respondió él con una intensidad que la hizo mirarlo realmente por primera vez desde que había llegado. «Cambia el hecho de que destruí lo más hermoso que me había pasado jamás por culpa de fantasmas del pasado. Cambia que te lastimé cuando prometí protegerte. Cambia que le hice daño a Diego cuando había comenzado a verlo como mi propio hijo». «¿Dónde está Diego?», preguntó Sebastián, notando por primera vez que no escuchaba al bebé en el apartamento. «Con la vecina», respondió Valentina. «Pensé que era mejor que no estuviera aquí para esta conversación». «Valentina», dijo Sebastián dejándose caer de rodillas frente a ella, «sé que no merezco tu perdón, sé que no merezco una segunda oportunidad, pero te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien, y si hay una parte de ti que todavía siente algo por mí, te ruego que me permitas pasar el resto de mi vida compensándote por el dolor que te causé». Ella lo miró durante un largo momento, viendo la sinceridad absoluta en sus ojos, la vulnerabilidad que nunca había mostrado antes. «Estás arrodillado en mi apartamento de una habitación, declarando tu amor después de haberme acusado de ser una espía y echarme de tu casa. ¿No te parece un poco dramático?». A pesar de todo, Sebastián sonrió ante su comentario. «Lo es», admitió, «pero tú me vuelves dramático, me vuelves loco, me vuelves vulnerable, me vuelves humano de maneras que no sabía que necesitaba». «Sebastián», dijo ella suavemente, levantándose y caminando hacia la ventana, «me lastimaste de una manera que no sabía que era posible. Me hiciste sentir como si fuera una criminal por haber amado a la persona equivocada antes de conocerte». «Lo sé», dijo él, también levantándose pero manteniéndose donde estaba. «Y pasaré el resto de mi vida lamentando eso si me lo permites». Ella se volvió para mirarlo, y él vio lágrimas en sus ojos por primera vez desde que había llegado. Pero también vio algo más, algo que hizo que su corazón se llenara de una esperanza cuidadosa. «Te amo, Sebastián», dijo finalmente. «A pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar del miedo, todavía te amo, pero no sé si eso es suficiente. Déjame demostrarte que sí lo es», le suplicó. «Déjame demostrarte cada día por el resto de nuestras vidas que eres lo más importante que me ha pasado jamás. Cásate conmigo, Valentina. Permíteme ser el esposo que mereces y el padre que Diego necesita». Ella lo miró con sorpresa total. «¿Me estás proponiendo matrimonio en mi apartamento ruinoso después de haber destruido mi corazón hace una semana?» Sebastián sonrió, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo que había estado llevando desde que se dio cuenta de la magnitud de su error. «Te estoy proponiendo matrimonio porque me di cuenta de que nada en mi vida tiene sentido sin ti y Diego en ella. Te estoy proponiendo matrimonio porque quiero pasar cada día restante de mi vida amándote de la manera que siempre debiste ser amada». Cuando abrió la caja, reveló un anillo de compromiso sencillo pero hermoso,
elegido no por su ostentación, sino por su elegancia atemporal. Valentina se quedó sin aliento. «Sí», susurró, y luego más fuerte. «Sí, me casaré contigo». Cuando Sebastián la tomó en sus brazos, ambos supieron que habían encontrado su camino de regreso el uno al otro. Y cuando fueron a recoger a Diego de la casa de la vecina, y el bebé se lanzó a los brazos de Sebastián, con una alegría que no había mostrado en días, supieron que habían encontrado su familia. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de la mansión bajo el árbol de jacaranda, donde se habían declarado su amor por primera vez, Sebastián y Valentina se convirtieron en esposos. Diego, ahora caminando con pasos tambaleantes, llevó los anillos en un pequeño cojín, oficialmente convirtiéndose en el hijo que Sebastián había adoptado legalmente semanas atrás. En su discurso durante la recepción, Sebastián dijo algo que quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. El amor verdadero no es perfecto, es vulnerable, es aterrador y a veces nos hace cometer errores terribles, pero cuando es real, siempre encuentra el camino de regreso a casa. Y mientras bailaban bajo las estrellas, con Diego durmiendo en brazos de Carmen cerca, Sebastián y Valentina supieron que habían encontrado exactamente eso, el camino de regreso a casa, el uno en los brazos del otro.